Saludos a todos. En el presente video vamos a estudiar los constructores. Recordemos que una clase es un molde que posee información, o también un mapa o un croquis. Esta información son los atributos de la clase. De cada uno tenemos un total de 6 atributos, uno de tipo string, 4 de tipo double y uno de tipo entero. En el momento en que creamos un objeto o una variable, estamos creando un elemento en nuestro programa que posee la información que acabamos de mencionar, es decir, los atributos de la clase. Cuando creamos otro elemento o otra variable, esta también posee los elementos. Sin embargo, cada uno tiene sus elementos, son independientes a cada uno de ellos, es decir, el estudiante 2 no va a compartir la nota del estudiante 1 y ninguno de los dos va a compartir el nombre. Tienen datos separados, aislados. Es decir, verdaderamente los atributos le pertenecen al objeto. Entonces, ¿qué es un constructor? El constructor es el método que se utiliza para crear precisamente cada uno de estos elementos, crear un objeto de la clase. Es el dato de entrada para poder crear e inicializar sus variables. Vamos incluso entonces, antes de crear el constructor y mirar sus propiedades, vamos a examinar algo. Vamos a crear un método que se va a llamar mostrar información. No va a retornar ningún tipo de dato y todo lo vamos a hacer en el interior de este método. Tampoco va a recibir datos. Vamos a indicar qué es lo que hace este método. Mostrar datos. Entonces, vamos a tomar los datos de nuestro estudiante y los vamos a visualizar por consola. Creamos varias líneas de ese out para mostrar información por consola. Vamos a mostrar el nombre. Vamos a mostrar las notas. Nota 1, nota 2 y nota 3. Y por último, vamos a mostrar el grado. Listo, tenemos nuestro método mostrar información. Entonces vamos al main, vamos a dejar solamente el primer estudiante, vamos a comentar las líneas de código de aquí hasta esta línea y vamos a decirle al estudiante que nos muestre la información. No hemos alterado ni utilizado ningún tipo de dato y ningún método. En el momento en que yo corro ese programa, podemos ver que primero
Tenemos varias cosas particulares. Las notas tienen valores muy pequeños y el grado, estamos hablando de un grado 88, que dentro del contexto que estamos manejando, el grado de un colegio o de una escuela, grado de primero hasta 11, no tenemos el 88. Entonces tenemos aquí particularidades. Y es precisamente a donde vamos con el constructor. El constructor nos permite a nosotros inicializar nuestras variables de la clase, ya sea porque le indiquemos valores estáticos o no tanto valores estáticos, es valores fijos para todos, es decir, que casi yo creo un objeto tenga los mismos valores de notas, o que sean valores que yo les pase por algún tipo de parámetro como un método. Entonces vamos a eso. El constructor es un método y como tal tiene una firma, pero particularmente no tiene retorno. El retorno que este método posee es un retorno del tipo de dato el que estamos creando el constructor, es decir, nos va a retornar un objeto de la clase correspondiente, en este caso un objeto de la clase estudiante. Este método tiene una particularidad que se escribe su nombre exactamente igual que el nombre de la clase, con las mayúsculas y minúsculas que éste contenga. En este caso tenemos un constructor que no recibe parámetros. Ese constructor no lo implementó el software Qt en el momento en que creamos la clase estudiante. Entonces vemos en el archivo estudiantes.cpp que es un método vacío, no posee información en su interior, no altera nada. Si yo vengo y le agrego información, entonces cada vez que él cree un objeto utilizando esta estructura que definimos en el programa, es decir, de esta manera, voy a utilizar ese constructor. Es decir, más adelante vamos a ver otros tipos de constructores en el tema de la unidad 4. Pero entonces por ahora vamos a dejar solamente este constructor. Y el objetivo, como les contaba, es poder crear un objeto de la clase, por lo que adicionalmente vamos a tratar de definirle valores que se puedan controlar y tengan dentro del rango de los datos que nosotros queremos manejar. Entonces, vamos a poner lo siguiente. Vamos a definir un nombre a nuestro estudiante. Entonces, fulanito. Vamos a darle valores a las notas. Valores iniciales, vamos a poner valores, por ejemplo, 0.0. Lo mismo para la nota 2 y lo mismo para la nota 3. Por último, vamos a poner que los estudiantes comiencen en un grado 1. De esta manera nos permite inicializar los valores de nuestro estudiante. Ahora, cuando yo paso y creo mi objeto y luego invoco la información, vamos a mirar qué es lo que ocurre en ese momento. Los valores que muestra nuestro estudiante han cambiado a los que definimos en el constructor. Estos constructores nos permiten darle valor inicial a nuestros componentes de forma más rápida. Nosotros podríamos saber, en lugar de darle valores iniciales en el constructor, si comentamos por ejemplo estos datos, podríamos haber utilizado los métodos header como hicimos previamente. Entonces, darle nombre y unas notas al estudiante,
y después también haberle dado un grado, por ejemplo grado 1, y esto nos va a arrojar un resultado particular. Bueno, las notas serían aquí diferentes al del constructor, pero podemos ponerle el valor también inicial en 0.0. Eso ya puede variar, no hay ningún problema. Incluso podemos haberle dado notas iniciales con un valor. El punto es que podíamos utilizar los métodos header, pero estamos aquí utilizando ¿cuántas líneas de código? 1, 2, 3 por las notas, 4 por el nombre y 5 por el grado. Procesos que los podíamos haber ejecutado en una sola línea. Tenemos resultados similares. Nuestro estudiante con sus notas, grado y nombre, pero nos llevamos más tiempo escribiendo toda esa línea de código. Y si tuviéramos no un estudiante, sino 20 estudiantes, estamos hablando ya de 5 líneas de código por 20 estudiantes, estamos hablando de 100 líneas de código, que tranquilamente lo podemos haber hecho en una sola. Entonces eso nos ahorra mucho tiempo. Como les contaba, existen varios tipos de constructores. Estos los veremos en un tema más adelante. Y lo que veremos en este momento como una especie de adelanto es que en este caso, si yo creo otro estudiante con la misma información previamente, es decir, con los datos que habíamos puesto fulanito nota 0 y grado 1, cada estudiante que yo cree con ese constructor va a poseer la misma información inicial. Podemos cambiarla como vimos con los métodos header, pero al inicio, sin utilizar ningún otro método, podemos ver a la hora de compilar y correr la aplicación que los nombres y las notas son exactamente igual. Entonces, con los constructores que veremos en otro video, podemos inicializar valores diferentes. Entonces, eso es todo por este video. Muchas gracias.